Jornada del día de hoy, lo voy a saludar al doctor Horacio Rodríguez, que ha tenido la gentileza, la deferencia en la noche de hoy de venir a visitarnos al estudio. Horacio, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy buenas noches, José Luis, un placer y gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí en la radio y en el estudio. Horacio, primero, más allá de que no estuviste en estas dos sesiones de la semana pasada, tanto la extraordinaria, donde se aprobó el presupuesto municipal con el voto del Frente de Todo y la abstención de los dos bloques, me gustaría saber un poco las bases, los fundamentos que tuvieron desde Juntos Espacio Abierto para abstenerse en la votación del presupuesto municipal. Bueno, bien, José Luis. Bueno, todos sabemos explicarle un poco a la gente que el presupuesto es la herramienta fundamental que tiene el Poder Ejecutivo a la hora de poder desarrollar sus políticas en base a las prioridades que él cree conveniente, y ese sustento va de la mano de lo que ha hecho la gente en la última elección, que es votar. En esa elección ganó alguien que es el Frente de Todos y es el que tiene la posibilidad y la capacidad de dirigir el pueblo. Después, en cada elección, el pueblo de Navarro podrá elegir si le gusta o no le gusta, hacia dónde se direcciona un pueblo. En lo que es nuestro espacio, como no estamos muy de acuerdo en cómo se llevan las políticas a través del oficialismo, o sea, el Frente de Todos en lo que es la ciudad de Navarro, nosotros, entendiendo un poco lo que te acababa de comentar, no podemos dejar sin presupuesto, por un lado, al Frente de Todos, que es el que dirige los destinos del pueblo, pero por otro lado tenemos que también ser marcadores dentro del Consejo Deliberante de esas diferencias para contarles a aquellas personas que confiaron en nosotros qué tipo de pueblo queremos. Y en base a eso empecé y lo contesté en una entrevista que me hicieron previamente en el diario Amanecer, el cual gentilmente contesté el fin de semana, los motivos por los cuales no lo hubiésemos votado y el por qué nos abstuvimos. ¿En qué no estamos de acuerdo? Nosotros básicamente el eje es que creemos en el desarrollo del pueblo de Navarro. Estamos trabajando y proyectando para un pueblo que empiece a crecer, que no se estanque o que no retroceda. Y ellos apuestan básicamente al asistencialismo. Tal lo dice el presupuesto. Si vos ves el presupuesto del año pasado con respecto a el asistencialismo, o sea, todo lo que es acción social o desarrollo social, aumentó un 346%. Y nosotros creemos que las prioridades de Navarro, repito, son el desarrollo, y una de las preocupaciones más grandes que tiene Navarro es la salud de sus habitantes y la prestación que le tiene que dar nuestro Hospital San Antonio de Padua. Y en el presupuesto se reflejó también un retroceso de ese presupuesto, llamativamente. Por lo tanto, desde nuestro espacio consideramos que hacia dónde se dirige el pueblo nosotros no estamos de acuerdo, pero entendiendo que es la herramienta fundamental para poder dirigir, y en ese sentido estamos hablando que estamos en marzo, por lo tanto ya pasaron los primeros, ya estamos en el tercer mes ya del año. ¿Y qué sucede? Como dije también en la entrevista, hay una inflación que hoy se dio el interanual, que ascendió al 102.7%. Escucharon bien, ¿no? Con el último dato del INDEC del 6.6% de inflación récord después de la crisis del 2001, estamos hablando de que nuestro país está teniendo una inflación del 102%. ¿Eso qué es lo que sucede? Los empleados están dentro, los empleados del Estado, los empleados de Navarro, los empleados del Corralón, del hospital, de todas las áreas de la Municipalidad de Navarro, se quedaron desfasados en su salario. Y lamentablemente esa gente no puede esperar más de un mes. Y termina siendo rehén de ese presupuesto que los incluye a ellos. Por lo tanto, nosotros también estamos entre la espada y la pared. Por lo tanto, nuestro bloque decidió contar el por qué no, pero por otro lado, no impedir que toda esa gente que depende de esos aumentos, en este gran desfasaje de esta inflación que está comiendo a nuestro país y nada más y nada menos a nuestro pueblo, que ronda, como te dije, el 102%, era necesario abstenerse para que puedan empezar a poder adquirir o no seguir perdiendo más en base a un salario que de por sí ya es precario. Así que ese es un poco los pormenores del por qué votamos como votamos en la última sesión del presupuesto, ¿no? Bien. Horacio, ¿tenés alguna opinión de valoración del discurso que hizo el intendente Diz al día siguiente? Sí, lo primero que voy a marcar es básicamente el tener que haber tocado un presupuesto un día antes
de que venga el intendente y le cuente a la comunidad hacia dónde iba a ir el pueblo, para que los concejales tuvieran la palabra final de hacia dónde quería ir para poder después avalar un presupuesto. Nunca se entendió la premura, la anticipación en un día, que no iba a cambiar nada. Como siempre, si esperamos hasta el 1 de marzo, podés esperar hasta el 2 de marzo, no iba a cambiar nada y iba a ser un poco más clarificador a la hora de contar. Después, en lo que escuché del discurso, vi un discurso sin contenido que dirige a la comunidad hacia el lugar que por lo menos nosotros creemos que no es el correcto, o lo que la comunidad nos hace sentir, o lo que los votantes que nos dieron la confianza del voto hacia dónde ir. La comunidad sentimos que quiere desarrollo, la comunidad sentimos que quiere trabajo genuino, quiere oportunidades, quiere menos ser rehén de los planes que les da una posibilidad a aquellos que no tienen la posibilidad de crecer porque el propio Estado no les dio la oportunidad, pero terminan siendo rehenes porque si bien les sirve en ese momento no los ayuda a crecer. Y eso tiene algo temporal. Y si a esto le sumamos todo lo que viene pasando con el campo, la sequía, la situación precaria en varias áreas de lo que es la municipalidad, pensar en una bicisenda, pensar en otra cosa, me parece que estamos en un momento de que hoy hay que empezar a hablar de 3 ejes hacia dónde queremos ir como pueblo, apuntalar eso de alguna manera para empezar a poder crecer, buscar el desarrollo y contarle al pueblo realmente hacia dónde queremos ir. Y esperaba un intendente que no se quedara en hablarle a los concejales o hablarle a la oposición o hablar de algunos enojos. Me parece que ese era el momento fundamental para que le cuente el intendente qué quería hacer con el pueblo de Navarro, que tiene mucha intriga, que tiene muchas dudas, que tiene mucha falencia, que tiene mucha incertidumbre y que quiere saber de una vez por todas qué va a pasar con este año, que se viene muy duro. Si a eso le sumamos todo lo que está pasando, la gran sequía que está atravesando el país y el gran problema económico que va a tener, es como una plomada más a algo que ya viene en decadencia. Por lo tanto, para esa gente un día más es un año, y era fundamental que el intendente se dirigiese hacia ese lugar. Horacio, en algún momento habló de una llamada de atención del Tribunal de Cuentas, habló de antiguos directores del hospital local o directores adjuntos o de especialistas en hermetología. Con respecto a eso, ¿tenés alguna opinión para decir? ¿Algo que quieras comentar? Básicamente, ¿sobre qué tema, José Luis? Y la pregunta tácita de que, te cuento, yo estuve con mi familia, me tomé las vacaciones como se la tomaron todos los concejales, trato de desconectarme, suelo a veces no escuchar cuando a veces no creo, no confío en lo que se va a decir, y analizo los puntos positivos, no los puntos negativos. Si me preguntás tácitamente sobre qué situación, cuando se refería a eso de los directores y eso. Planteó el tema puntual de prácticas que se hicieron pasar por la obra social. Bien. Y que después... Primer reflexión, porque son chicanas que se vienen haciendo hace mucho tiempo y que yo creo, José Luis, soy una persona que no suele contestar porque, como dije siempre, hay 3 clases de personas en esta vida: las que me conocen, no hace falta que les diga quién soy, y si les tengo que decir quién soy es porque no me conocen. Segundo, a las personas que mi padre decía, tené cuidado con la gente malintencionada o con los sonsos que hay en todos lados, entonces trato de cuidarme. Y después hay un grupo de gente que tiene intereses, y esos los que tienen intereses, cuando vos te le metés en el medio, la gente de bien se prepara para ser mejor, y la gente que no es de bien, porque todos tenemos intereses, trata de meterte piedras en el camino o ensuciar o embarrar la cancha. Yo creo que este equipo, el cual hoy me toca en cierta manera liderar, y que tomó el coraje de involucrarse en la política cuando muchos decían o nos piden desde las cámaras que nos involucremos, pero cuando nos involucremos nos corremos, y que cuando dicen que se involucre la gente de a pie y a común, cuando nos involucramos empiezan a ningunearnos porque nos dicen que no somos políticos, nos dicen que no entendemos nada de política y que mejor vayamos, en mi caso, voy a hablar de mí, que vayamos al consultorio a atender pacientes, que lo hacemos quizás un poco mejor o a veces con algunas falencias porque siempre hay algo para decir. En mi caso, trato de mirar hacia adelante. A nuestro equipo le decimos que hablemos hacia el futuro, que le contemos a la gente lo que vamos a hacer y que cada uno, antes de hablar, nos miremos en el espejo porque la gente está cansada de que los demás hablen de los demás. Dicho esto, el primer error
que veo y lo primero que siento cuando lo veo es que el pueblo quería que le hablara al pueblo y no que le hablara del doctor Horacio Rodríguez o de Horacio Rodríguez concejal o de la persona Horacio Rodríguez. Primer error que veo al dirigir. Si tiene dos connotaciones. La primera connotación es que hablar de alguien que no está presente creo que no está bueno. Y lo segundo, si hubiese estado presente, por el motivo que ya te acabo de comentar, si hubiese estado presente, es feo hablar sobre alguien no solo ensuciando, porque creen que la gente que no hemos hecho política o no hicimos política, a los que están haciendo política le estamos haciendo ruido y no les gusta que estemos y que lamentablemente vamos a seguir trabajando para poder estar. Tener la posibilidad de dar una réplica, porque cuando vienen a dar los motivos por lo de ir, no íbamos a poder tener la réplica. Entonces, para empezar, me parece de muy mal gusto. Segundo, cuando hay que ensuciar, más aún que considero y creo, por lo menos por lo que él dice, que es abogado, el señor intendente, sabe lo que hay que hacer legalmente, porque ensuciar es fácil. De hecho, he visto una entrevista de él en otro programa donde se ponía mal, se ponía con congoja, se notaba como dolido y hasta en cierta manera en algún momento casi quebrarse al llanto, diciendo que dentro de sus cosas le dolía que lo ensuciaran o se le metieran en su vida personal y que transgiversaran determinadas maneras que implicaban a su familia. Bueno, yo también tengo una familia. Por lo tanto, termina haciendo lo que a él no le gusta que hagan. Y si realmente hubo algún tipo de desfasaje, como abogado que es, creo que sabe lo que tiene que hacer. Entonces hay que tener cuidado a la hora de ensuciar, porque si hay algo que no está bien, hay que ir y hacer las cosas que debe hacer, que es hacer la denuncia donde corresponde. Y no salir a ensuciar por ensuciar. Más aún, que lo bueno sería que la valentía hacia todo eso sea, que cuando va a hablar de alguien, que tenga coherencia. Y el del otro lado no es sonso, no lo sabe. Y tiene que ver para esquivarle al bulto de lo que hay que hacer. Porque terminamos hablando de Horacio Rodríguez, del doctor Rodríguez, y la gente quiere escuchar cuáles van a ser los cambios para el pueblo. No el problema que tiene Rodríguez, porque pareciese que todo lo que pasa en Navarro, en el hospital, con la no recolección de residuos, con la laguna devastada, con la economía destrozada, con los planes por las nubes, con una inflación del 102%, con un déficit de hogar tremendo, con todo lo que todos vemos, pareciera que la culpa la tiene Rodríguez. Y si fuese así, ¿no te parece raro, José Luis, que dejé el hospital hace 2 años, hace 1 año que soy concejal, y te acordás justo el 2 de marzo del doctor Rodríguez que hizo una supuesta cosa que tendría que aclararlo y denunciarlo donde corresponde? Más aún que pasaron 2 años. ¿Y sabes para quién trabajaba yo en ese entonces? Para ellos mismos, que son los que tenían que controlar. Por lo tanto, a su vez en su discurso, si no mal me comentaron, que no sabían qué lugar ocupaba yo dentro del hospital. Cuando vos, después de 7 años de estar en la gestión y ser presidente del Consejo Deliberante y hoy ser intendente actual, no saber quién es la persona que te representó durante 7 años en el nosocomio, donde muchos de los pacientes vieron la gran transformación que tuvo la salud de Navarro en todos esos 7 años, y la verdad, entiendo mucho por qué el pueblo está como está. Porque si no sabía lo que yo estaba haciendo en 7 años, no hace falta ni que lo explique. Aparte de todo eso, de entender, de no saber, termina ensuciando aparte de su familia, porque la administradora del hospital es su hermana. Y si yo no tenía firma, porque aparte de no saber lo que yo hacía, dio a entender que yo no tenía firma, se contrapone con la autoridad que yo podría tener para hacer lo que supuestamente hice según lo que el señor dice. Por lo tanto, no vas a encontrar ninguna firma mía de nada, no vas a encontrar ninguna cosa mía nada, porque es toda una mentira, porque es todo injuria, porque es todo ensuciar y embarrar la cancha para no mostrar las verdaderas falencias que tienen, y a veces en complicidad de los que deberíamos estar unidos y no lo estamos,
porque no quieren que la gente que no hace política esté haciendo política, porque estamos cansados de los políticos tradicionales que transan todo, que negocian todo, que se dicen barbaridades y que después fuman un pucho a la salida del Consejo Deliberante. Nosotros no lo vamos a hacer. Y repito, termina ensuciando a su hermana, que es la administradora del hospital, termina ensuciando al jefe de facturación, termina ensuciando al director del hospital, que sí tiene firma, y que es el que le firma las obras sociales a la hora de facturar. Ensucia al secretario de Salud, que es la autoridad máxima en la salud, y que todo pasa por él, la responsabilidad. Ensucia a su secretario de Hacienda, porque es actual secretario de Hacienda, que es el anterior al secretario de Hacienda, que es el que maneja todo el recurso económico municipal. Y así sucesivamente, por lo tanto, ensucia al intendente, que es su compañero de trabajo, quien lo llevó en la lista y que hoy, gracias a él, está hoy de intendente. Por lo tanto, no entiendo qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere hacer, con qué motivo, con qué razón, con qué concepto, que lo tendrá que aclarar él en el lugar que corresponda. Espero haber sido claro con la respuesta. ¿Vos tenés pensado llevar esto a la justicia? Mira, si tuviese que llevar a la justicia todo lo que se dice, y tendría que estar todo el día en tribunales, o tendría que estar todo el día haciendo algo, porque en muchos lugares las operetas están a la flor del día, los titulares de algunos periódicos que se dedican exclusivamente a ensuciar y a avalar las mentiras y esta forma de hacer política destructiva y no constructiva, donde en vez de hablar lo bueno que puedo llegar a hacer, es denostar al otro. Lamentablemente eso hace de que uno crea, o por lo menos en lo personal, que tengo que dedicarle mi tiempo a construir y ser mejor, que el tiempo acomoda las cosas, como pasó en el Consejo Deliberante, donde fuimos denostados durante más de un año, y hemos sido bastante respetuosos, donde se habló de arreglos, tranzas, traiciones. ¿En qué quedó eso, Horacio? Traiciones, y con una votación ayer a la noche que por unanimidad volvieron a votar a los presidentes y a las secretarias que estaban del mismo año anterior. Entonces, si vos considerás que son traidores, si vos considerás que las cosas no se hicieron bien, si vos considerás que estamos en carriles distintos, que pensamos totalmente diferente, y que eso sí es una forma de ver la política, porque en lo que no tenés que estar de acuerdo con Juntos Espacio Abierto, y particularmente con Horacio Rodríguez y el equipo, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con su ideología, o tiene que ver con la forma de querer llevar o transformar las cosas. Hasta ahí está permitido, el resto es mugre, y en el medio está la gente. Entonces, yo los invito a todos los políticos que después, como se hizo ayer, José Luis, de hablar sobre la democracia, que esa democracia se ejecute en los hechos, no con palabras. Porque en los hechos, cuando quisimos participar, nos bajaron la boleta, cuando quisimos participar, lo hicimos en condiciones diferentes, y que cuando ganamos, nuestros votantes, que son para nosotros ganar porque no teníamos a nadie, y nos representaron más de 2.900 personas, 2.800 personas que creyeron en nosotros, tenían que tener una representatividad dentro del Consejo Deliberante. Y las mayorías políticas, con sus poderes, con sus instituciones fortalecidas, con su club de amigos, hacían imposible que esto sucediese. Y en lo personal, como hice toda la vida, voy a defender el lugar que me dio la gente o el trabajo de aquellas que me confió. Lo hice toda mi vida en mis trabajos, lo hice durante 7 años en el Hospital San Antonio de Padua, porque en definitiva, encima de lo que se acusa, es que hice algo por el hospital. ¿Y sabés lo que te voy a decir? Es que lo que hay que fijarse es lo que no quieren decir. Que esa misma administración, que antes le generaba recursos y que dicen que se hacía de manera espuria, y que lo podemos discutir hasta el 2038, y te lo puedo demostrar hasta el 2100, pero tenemos que estar acá 2 horas. Hoy, esa misma administración le hizo perder a la gente 48 millones de pesos en coparticipación. ¿Tá? Y eso es lo que quieren ocultar. Habría que preguntarles, y tendrían que hacerles entrevistas para preguntarle qué pasó con esos 48 millones de pesos. ¿Por qué se perdió tanta plata? ¿Y eso qué? ¿También la culpa es de Rodríguez? ¿Que hace 2 años que no está en el hospital? No, la coparticipación es de año a año, de junio a junio. ¿Sí? ¿Y quién les enseñó a hacer eso? ¿Quién te habla? ¿Por qué? Porque se hacía lo que se tenía que hacer. Porque no hacer
y pasar las obras sociales en su momento, en su lugar, cuando no se hacía en el Hospital San Antonio de Padua, era subsidiar a las empresas. Todos aquellos que dicen que empiezan en el pueblo, se cagaban en el pueblo, porque subsidiaban a OSDE, subsidiaban a las obras sociales grandes, porque al no pasarle el carné o no hacer la obra social, y quieren confundir todo. Hablan de carné de conducir, cualquier cosa. ¿Sabés lo que pasaba? Que el carné de conducir en su momento, cuando hay un accidente, todos nos ponemos a llorar, porque vemos que hay alguna falencia en el conductor. Ahora, a la hora de darle el carnet de conducir, decimos, ¿cómo le dieron una arma, que es un auto, a una persona así en un país que tiene entre 22 muertes por día por accidentes de tránsito? Y ayer hemos tenido accidentes graves de tránsito en nuestro pueblo nuevamente, como hay todos los días en todo el país, y todos los muertos. Ahora, cuando votamos alcohol cero y le hacemos la hipocresía para la gente, no hay nadie haciendo alcoholemia. Cuando vamos y hacemos el carnet de conducir, al que no ve, al tuerto, le decimos que ve. Entonces había que hacer los estudios. Y cuando se hacían los estudios y se detectaban las patologías, lo que se hacía es esa persona que se detectaba la patología, se la derivaba a un consultorio de clínica médica para que se le resuelva el problema, se le cuide la salud a él, se le cuide la salud al futuro que va a manejar para que no genere un accidente y prevenir el accidente como corresponde y hacerlo en el lugar que corresponde. Simplemente eso. Era solamente, no pertenecía a mí ni la facturación, ni todo lo demás, y te acabo de explicar con vehemencia y me parece con coherencia cuáles eran los mecanismos de hacerlo. Por lo tanto, ese es básicamente nuestro pensamiento, José Luis. ¿Tenías alguna posición tomada o leíste el comunicado de Juntos UCR Buen Pro? Es más de lo mismo, es la fantochada de buscar el error en el otro o tratar de hacer entender el porqué, que en definitiva lo demuestran ellos, por qué nosotros hoy estamos como estamos a la hora de estar divididos dentro del espacio juntos. Lamentablemente no todo es lo mismo, no todo es igual, y por eso caminamos por caminos totalmente diferentes, y por eso con esas actitudes lo que le estás demostrando al pueblo, o lo que le estamos demostrando al pueblo, que es casi inviable tener una relación cuando lo único que se pretende desde que arrancamos en esta lucha de tratar de involucrarnos para transformar las cosas es simplemente aportar, ensuciar a aquellos que empiezan a trabajar en el área de la política. ¿Hay diálogo con el otro bloque o está roto el diálogo? Particularmente, lamentablemente, y dentro de nuestro equipo, no por una cuestión nuestra, siempre que lo intentamos no lo hemos podido y no lo hemos querido. Los dueños de la casa, como ellos dicen siempre, los dueños del club, siempre fueron ellos, pero siempre envenenando y ensuciando a la gente y denostando. Donde ayer, por primera vez, se pudo demostrar después de un tiempo, con esto de la votación, un poco lo demás. Ojalá que sea un puntapié inicial para el diálogo, en lo personal, cero rencoroso, pero sí memorioso, y quizás con determinados personajes que atravesaron determinados límites, que son, voy a hablar como Horacio Rodríguez, no como la agrupación. Cada uno de los que trabaja en mi equipo tiene la libertad de pensar y decir lo que sienten en el momento que quieran. No salimos con un disco. Por lo tanto, yo te voy a hablar en este sentido como Horacio Rodríguez, voy a hablar con todos aquellos que no cruzaron el límite de manchar o ensuciar en aquello que hizo que mi familia no tuviese un buen momento, o aquellas ratas que se esconden atrás de aquellos sonsos que hoy terminan dando la cara y que seguramente cuando no les vaya bien los van a dejar tirados. Esto se ve con el tiempo, nosotros no procedemos de esa manera. Hoy, lamentablemente, no existe ese diálogo porque es imposible dialogar con alguien que lo único que hace es denostar y ensuciar y hacer operetas en ciertos medios periodísticos que simplemente lo único que hacen es mostrar la clase de personas que son. Bien, Horacio, quiero finalizar la entrevista con un comentario final o una reflexión tuya final para la gente que te está mirando y escuchando en este momento. Bueno, José Luis, creo que la mejor pregunta, que solamente hay que mirar para atrás simplemente para no volver a cometer los mismos errores, que tenemos un grupo maravilloso de gente que no ha hecho política y que se empieza a involucrar, salvo raras ocasiones, pero somos mucho más los que nos cansamos de lo mismo y que pretendemos tener un pueblo mejor, que tenemos la convicción, la seriedad, el coraje, la valentía y la serenidad de saber lo que quiere nuestro pueblo y tenemos las herramientas para llevarlo adelante.
Tenemos un equipo maravilloso que sueña que las cosas pueden ser mejor en un momento donde todos perdieron la esperanza. Nosotros creemos que las cosas se pueden cambiar. No les digo que va a ser fácil, va a ser dificilísimo, porque van a dejar, como dicen ellos, una tierra arrasada. Lamentablemente va a ser muy duro, y con esto de la sequía y con este déficit lamentable del campo, que es la teta de nuestro pueblo, lamentablemente el año final 2023, principios del 2024, creo que van a ser durante esos 2 años, van a ser durísimos. Pero nos tienen que encontrar unidos, no nos tienen que dejar dividir, tienen que tener la paciencia, que a veces no se tiene porque cuando la panza estruja se necesita comer hoy y no está la paciencia para hacerlo, pero que tengan la plena convicción y la serenidad que este equipo va a estar al lado de aquel que lo necesite, no va a ser ninguneado, no va a ser denostado, y vamos a hacer todo lo mejor que pueda. Y si no se puede, daremos un paso al costado, porque no tenemos la soberbia de arrastrar el pueblo para que se hunda por más de quedarme yo en el puesto que tengamos que quedarnos. Somos un equipo constructivo, no vamos a hablar de los demás, sí nos vamos a defender, sí nos vamos a rajuñar si nos encierran, pero no nos vamos a perder el objetivo de tratar de transformar el pueblo como queremos por gente mediocre que lo único que hace es hablar de los demás. Cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Gracias por la entrevista, un cariño inmenso, y estoy a disposición para todo lo que sea, y esperemos que a futuro el doctor Rodríguez no sea también el que no hace llover, el que trafica mejoralitos o el que le roba los bastones a los abuelos de PAMI. Así que un beso para toda tu audiencia, gracias por el espacio y por darme la libertad de decir lo que pienso, y espero poder seguir contestándote a todas aquellas preguntas que tengas de acá en hora en más hasta que usted decida. Obviamente que siempre vas a tener ya las puertas abiertas, como todos los dirigentes políticos de nuestra comunidad, para expresarse y decir lo que piensan y lo que creen. Gracias, Alonso, y un beso a la gente, y decirles que este es un médico que se metió en la política para cambiar la forma de hacer política. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Bien, gracias. Así pasó en la noche.